Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes hoy en día. De verdad que le agradecemos al Señor porque ha sido muy bueno, muy misericordioso con todos nosotros y nos ha ayudado a seguir adelante. Le damos gracias a Dios incluso por la vida de las personas hoy en día, ¿no? Que Dios nos ha dado una oportunidad más para poder estar a cuentas con Él y glorificar su nombre. Así que, como siempre, una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes al servicio, a la clase de hoy. Y esperamos y anhelamos de todo corazón que el nombre de Dios sea glorificado entre todos nosotros. Amén. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo con la ayuda del Señor y vamos a glorificar su nombre. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la clase, a los versículos bíblicos, al libro de Juan, capítulo 1? Solo me aseguro que esté todo bien por acá, no haya complicaciones, gloria a Dios. Juan, capítulo 1, del versículo 32 al 42. Así que, antes de leer la palabra del Señor, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, por su misericordia, y que el Señor nos ayude en este día. Como siempre le pedimos que nos guíe, ¿no?, en la palabra, que nos dé entendimiento, comprendimiento sobre ella. Pues ciertamente yo mismo reconozco que hay muchos versículos que son muy difíciles de entender, muy difíciles de comprender, pero le damos gracias a Dios porque en su misericordia nos da a entender que somos el cuerpo de Cristo. Y lo que a veces uno no lo entiende otro hermano. Y cuando el otro no lo entiende otro hermano. Pero todos y cada uno de nosotros trabajamos para la obra del Señor dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Así que Dios ha sido maravilloso al dejarnos a nosotros su palabra para que todos nosotros podamos juntamente ser edificados dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias por ser tan maravilloso con nosotros y misericordioso, porque tú nos ayudas cada día a glorificar tu nombre, Señor. Tú preservas nuestra vida, Señor Santo de Israel, y te damos gracias, Padre amado, porque tu misericordia se ha extendido hasta los días de hoy, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tú has sido paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso te damos gracias, Señor, por todas aquellas personas que hasta el día de hoy tú le has preservado la vida, dando la oportunidad a quien el día de hoy escuche tu mensaje, Señor, independientemente de dónde se encuentre, si se encuentre dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, o se encuentra marginado dentro del bosque, en el corazón del bosque. Te damos gracias, Señor, porque aún a ellos llegarás, porque tu palabra dice que el Evangelio será predicado a todos los confines de la tierra. Gracias, Padre amado. Bendícenos en este día. Una vez más, Señor, habla tú a través de nosotros. Enséñanos a través de tu palabra y ayúdanos a atesorar todo aquello que tú quieres que atesoremos y ayúdanos a ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Padre amado. Bendícenos y que todo esto sea siempre para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, de todo corazón, que quites de nuestra mente todo agobio, todo cansancio, Señor, toda preocupación, todo problema, Señor, y las personas incluso que se encuentren estresadas por los estragos de la vida, te rogamos que tú les brindes paz, Señor, que traigas paz a su vida, a su mente, a su corazón, a su subconsciente, a su entero ser, Señor, y que al final de cuentas ellos puedan glorificar tu nombre al terminar esta clase. Gracias, Padre amado, bendito seas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que, mis queridos hermanos, vámonos al libro de Juan, capítulo 1, versículos 32 al 42. Le damos gracias a Dios por ayudarnos a comprender un poquito más de estos sistemas y ahora podemos presentarles de una mejor manera la palabra del Señor. Así que le damos gracias a Dios por estos avances que nos ha ayudado a tener hoy en día. Amén. Dice Juan capítulo 1, versículos 32 al 42. Así que quiero aprovechar
sé que el 32 y el 33 y el 34 que estamos viendo ahora mismo son versículos de las clases pasadas, pero quise aprovecharlos para traerlos el día de hoy en conjunto con el siguiente tema. En este caso en particular vamos a estar hablando del testimonio de Jesucristo, pero quise traerlo en conjunto porque va en relación con ello. Así que dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice así: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Continúo. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén, gloria al Señor. Estos versículos en particular son los que vamos a tratar o que vienen con la clase de hoy, pero que les digo, quise traerlo en conjunto con los otros tres de las clases anteriores, porque en ello vamos a hablar, en este caso en particular, del testimonio de Cristo. Y sabemos que Juan el Bautista dice, ¿no?, en este sentido, que él dio testimonio de Cristo, de que era él el Hijo de Dios. Y así que en esos versículos clave de hoy en día tenemos el versículo 34 y 35, o sea, ya vamos a ir por partes, donde Juan el Bautista dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y continúo en el 35, donde dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, una vez más dio testimonio diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron. Qué maravilloso, ¿no?, el poder tener en este caso en particular el testimonio de Cristo plasmado en la palabra del Señor. Pero estas personas en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, cuando Cristo andaba por ahí, donde Juan el Bautista da testimonio, y ahí no, estos hombres automáticamente siguen a nuestro Señor Jesucristo, porque saben que el testimonio de Cristo es verdadero y que podía traer gran beneficio a su vida espiritual. Amén. Así que gracias le damos a Dios por eso. Y el tema que vamos a tratar hoy es, como les dije, el testimonio de Cristo o el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aprovechamos bien el tiempo. Solamente quiero asegurarme que no hay complicaciones. Gloria a Dios. Gracias al Señor nos ha dado la victoria y que no hemos tenido más problemas con las redes sociales, ¿no? Como la vez pasada que nos quisieron bloquear el video porque había algo incrustado. Yo le tomé fotos y verdaderamente había ahí un canal de televisión que se había incrustado aparentemente un link, una referencia a una de sus direcciones, y nosotros tuvimos que borrar el video porque ni siquiera estábamos seguros que era verdaderamente de esa compañía de televisión, y no sabíamos si le dábamos clic ahí podría llevar a alguien incluso a que se le metiese algún virus o algo, dañarle su computadora, su teléfono, robarle su información. Así que tuvimos que borrarlo y lo quité de hecho de la cuenta de mi esposa de Facebook,
precisamente pues para que nadie se viera tentado a entrar en esa conexión. Amén. Pero gracias a Dios que nos libró a todos nosotros de ello. Así que empezamos. La Biblia nos dice que Dios le dio instrucciones a Juan el Bautista sobre lo que tenía que hacer en el propósito que Dios tenía para su vida. Una vez que Juan el Bautista se encontraba haciendo la maravillosa voluntad de Dios en su vida, pudo reconocer las señales que Dios le había dado para que conociera quién era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Y sabemos que este es nuestro Señor Jesucristo, y lo muestra el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16 en la última parte, y Mateo capítulo 3, versículo 11 también en la última parte de ese versículo. Con estas señales Dios les estaba confirmando a Juan el Bautista quién era el que tenía el más excelente y glorioso testimonio delante de Dios, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo amado de Dios, en quien verdaderamente se complacía su alma y que lo anunciaba honrosa y orgullosamente delante del público que estaba presente en ese momento. Y estamos hablando en este caso en particular, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Y lo tenemos en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, libro de Marcos, capítulo 1, versículo 11, y el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Incluso Juan el Bautista reconocía este verdadero testimonio de Cristo a través incluso de su poderío, porque Juan el Bautista dice de Cristo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado de la correa de su calzado. Y lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 7, versículo 7. Lamentablemente, la Biblia nos muestra claramente que no todas las personas pudieron reconocer este verdadero testimonio, sino que terminaron oponiéndose a Cristo. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos ver, sé que hay muchísimos versículos en la Biblia, ¿no?, que podemos rescatar para mostrar, en este caso en particular, todo lo que se pusieron a Cristo, pero que en este caso en particular me gustaría referirme al libro de Juan solamente, capítulo 7, donde veo yo que es uno de los mejores ejemplos, donde podemos ver, ¿no?, cómo se opusieron contra Jesucristo, incluso en este caso en particular, sus propios hermanos. Dice, y no lo voy a leer todo, son muchísimos versículos, pero sí quisiera resaltar algunos de ellos. Y en este caso en particular, podemos ver que en el versículo 1 del libro de Juan, capítulo 7, dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Como dijimos, ese testimonio de Jesucristo de parte de Dios, hubo muchas personas que no quisieron recibirlo. Más adelante, en el versículo 5, vemos, ¿no?, que anterior a esto hay una conversación entre sus hermanos y él, y al final de cuentas prácticamente querían empujarlo, no sabemos si hacia la muerte, ¿no?, o verdaderamente a que predicara el evangelio, pero los versículos 5 nos confirma, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y estamos hablando, como dice la Biblia, de los hermanos en particular, directos o medio hermanos, si quisiéramos llamarlo así, de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que la Biblia nos narra que María fue virgen al concebir a Jesucristo, pero después de Jesucristo, la misma Biblia nos confirma que Cristo fue el primogénito, el primero de sus hijos, los hijos de María, no el unigénito como el único hijo. El único que dice es que es su unigénito hijo, es el Señor, ¿no? Que el unigénito es Jesucristo, pero es el primogénito de María. Y en este caso, sus hermanos, la Biblia nos dice, nos da cuatro nombres, el nombre de cuatro hermanos de Jesucristo, pero no nos da el nombre de sus hermanas, solo Dios sabe cuántas hermanas tenía. Solamente dice ahí todas sus hermanas. Podríamos decir que pudiera haber 3, 5, 7, no lo sabemos. En aquellos tiempos la gente se reproducía de una manera muy maravillosa. Y le digo yo, pero aquí en este caso en particular, aún los hermanos de Cristo estaban en contra de él. No quisieron aceptar ese testimonio que venía de parte de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Más adelante, en el versículo 12 del capítulo 7 de Juan, dice, y hubo un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. O sea que podemos notar en este caso en particular que ellos no quisieron aceptar el testimonio de Jesucristo y decían que engañaba al pueblo, que no era el Hijo de Dios. Cuando nosotros mismos vemos, ¿no?, en la Escritura que Dios mismo incluso había hablado y la gente había escuchado esa voz de Dios. Algunos se habían confundido, también habían escuchado, decidido que un ángel le había hablado, otros que incluso no estoy muy seguro si decía en este caso en particular que solo escucharon truenos en este caso en particular. En el versículo 19, y perdonen, les ruego me disculpen, no si me equivoqué en esa parte, pero parece que yo estoy seguro que escucharon truenos, ¿no? Pero luego lo confirmamos si Dios lo permite, si es necesario. En el versículo 19 vemos que Jesús se defiende en este caso en particular y dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? O sea, Jesucristo da testimonio incluso de que las personas que estaban en contra de él y al final de cuentas querían matarlo. Entonces vemos en este caso en particular que hubo algunos que le respondieron, que hubo algunos que en las pláticas, en lo que estaban viendo a Jesucristo, decían entre sí, entonces unos que eran de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? O sea, sabían que Jesucristo estaba predicando en este momento. Incluso dice más adelante que él está públicamente en el siguiente versículo y que nadie le dice nada. O sea, ¿cómo es que este está tan libremente predicando, hablando del reino de Dios, y se supone que lo están buscando para matarle, pero aquí está bien tranquilo? Entonces, más adelante vemos en el versículo 27, dice, de los opositores, por supuesto, aquellos que estaban en contra de Jesucristo y que no aceptaban el testimonio de parte de Dios, decía, pero sabemos de dónde es. O sea, ellos conocían la familia de Jesús, conocían a Cristo, conocían a María, conocieron a su padre José, conocían a sus 4 hermanos o medios hermanos, y también conocían incluso a todas las hermanas de nuestro Señor Jesucristo o medias hermanas. Y dice, pero sabemos de dónde es. Sabía incluso que venía de Galilea. Obviamente venía de ahí ya crecido, pero nació en Belén, y esa era la parte que ellos no conocían y no sabían en ese momento. Solo sabían que de ahí era de donde había venido. Y dice, continúa diciendo, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. O sea, eso era lo que ellos esperaban, que cuando el Cristo viniera, nadie iba a saber de dónde vendría, pero más sin embargo, el testimonio de Jesucristo no lo aceptaron porque sabían perfectamente de dónde había venido. Más adelante, en el versículo 41 en adelante, y vamos a marcar hasta el 40 y 44, el cual decía, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje del David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y esto es lo que le digo. Estos personajes conocían que Jesucristo venía de Galilea, pero no sabían que había nacido precisamente en Belén. En este caso en particular, en un pesebre, ¿no? Como nosotros lo sabemos. Y venía precisamente de Belén, de donde era David, y precisamente era del linaje de David también. Y al final de cuentas, pues era el Cristo, pero no muchas personas conocían a dónde había nacido nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, el versículo 44 dice, algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. O sea, que querían atraparle para llevarle, encarcelarle, y lo mismo que hicieron al final de sus días, ¿no? Más adelante, en el versículo 47, vemos, ¿no?, que dice, entonces los fariseos, ya estamos entrando en el sistema religioso, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? En este caso en particular se lo dicen los fariseos porque habían tomado la Guardia Nacional, en este caso en particular, para atrapar al Señor Jesucristo y traerlo preso ante ellos, ¿no?
Pero la Biblia dice que nadie le pudo echar mano porque todavía no era el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Todavía faltaba para que Él continuara predicando y dando testimonio de que el Señor era el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Y como Él dice, algunos le acusan que Él daba testimonio de sí mismo, pero aún su testimonio era verdadero porque ese testimonio no solamente provenía de Él, sino que también provenía de Dios, como nosotros lo vimos en el bautismo de Jesús. Y así de esta manera podemos ver que Él confirma lo que dice la Escritura, que el testimonio de dos o tres ya era un testimonio verdadero. Cristo daba testimonio de sí mismo, o sea, del Cristo mismo, y el Padre daba testimonio del Cristo mismo. Y en este caso en particular, aunque de forma indirecta, podemos ver que el Espíritu Santo se posó sobre nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio de que Él era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego, y esto lo vio Juan el Bautista, y de esta manera Juan el Bautista dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Pero estas personas, por alguna razón, ¿no? Se negaron, solamente Dios sabe lo que había en sus corazones, pero se negaron, ¿no?, a reconocer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 48 en adelante continúa diciendo: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, reprochándoles a estos soldados que cómo era posible que no le habían traído preso. Pero sabemos, como dije hace unos segundos, que era que no había llegado el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con el versículo 52, el caso, el cual dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú Galileo? En este caso en particular estamos hablando de aquel hombre llamado Nicodemo que vino de noche a Jesucristo y diciéndole: Señor, sabemos que tú provienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y cuando estos fariseos estaban en contra de Cristo, él lo defendió y le respondieron de esta manera a Nicodemo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, en este caso en particular no lo aceptaban, no aceptaban el testimonio de Cristo porque él venía de Galilea y de Galilea no se había levantado ningún profeta. Y termino en el versículo 53, dice que al final cada uno se fue a su casa. Gloria al Señor. Así que nosotros podemos ver en este caso en particular, ¿no?, que a nuestro Señor Jesucristo tuvo oposición en todo sentido. Pudimos hablar en este caso en particular de los hermanos de él, o sea, dentro de la misma familia. Obviamente, ¿no?, la Escritura dice que de Jesucristo retenía todo lo que se decía de él. María lo meditaba, lo tenía en su corazón, y me imagino que en cierto sentido llegarían a pensar qué sería de él cuando sería grande. Pero ya de grande vemos que sus hermanos, pues igual de la misma manera, no creían en el testimonio que Dios había dado a través de, o en el tiempo del bautismo, pero aún el testimonio que provenía de él mismo, porque igual de la misma manera, al igual que estos religiosos, pensaban, ¿no?, que el Cristo cuando viniera a salvar, a rescatar a Israel, pues no sabrían de dónde vendría, pero más sin embargo, este era su propio medio hermano, por eso no creían en él, ¿no? Pero les digo, podemos ver a través de la Escritura que hubo muchas personas que al final de cuentas se opusieron y no quisieron aceptar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos nosotros dar gloria a Dios por todas aquellas personas que la Biblia nos dice que sí pudieron reconocer que Cristo tenía un verdadero testimonio intachable y terminarían siguiéndole y sirviéndole el resto de su vida. Aunque podemos ver que algunos de ellos por algún momento, ¿no?, se les bloqueó el entendimiento, no pudieron comprender las palabras aquellas de Jesucristo, de que el que comiera su carne y bebiera su sangre. Muchos se apartaron de él, otros le dieron la espalda, terminaron crucificándole, pero más adelante nosotros podemos ver que a través del mensaje, de la predicación de Pedro, pudieron convertirse una gran cantidad de personas. Y si no mal recuerdo, en ese primer momento creo que eran como 3,000 personas que se habían convertido, ¿no? Pero que al final de cuentas podemos ver
que terminaron creyendo en el testimonio de Jesucristo que ahora era dado a través del apóstol Pedro y terminaron siguiendo a Cristo y sirviéndole de todo corazón el resto de sus vidas, ¿no? Y eso solamente fue una porción. Después vemos que hubo otra porción grande de personas que se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dentro de las demás personas, podemos ver que la Biblia nos dice que estas personas podían dar testimonio, y un muy buen testimonio, de que Jesús era una persona principalmente compasiva con los que realmente eran necesitados. Y yo pudiera decir no solamente compasiva, sino amorosa, porque por amor a nosotros, que realmente necesitábamos la salvación, pues Él vino, se ofreció a sí mismo ante Dios, Dios lo envía, y al final de cuentas muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pagando el justo por los pecadores, como dice la Biblia, y al final de cuentas pues nos dio salvación y vida eterna. Pero que en la Biblia podemos ver en este caso en particular que hay personas que pudieran dar testimonio, si estuvieran entre nosotros, obviamente no están aquí ya, no, pudieran dar testimonio de que Jesucristo verdaderamente era una persona muy compasiva y tenía amor para todos aquellos que necesitaban de él, ¿no? Y número uno, podemos ver que ya sea que estas personas tuvieran alguna necesidad básica, como el tener hambre, y nosotros lo vemos en el libro de Mateo capítulo 15 versículos 32, Marcos capítulo 8 versículos 1 al 3, y es el que vamos a leer. Perdonen. En este caso habla de la alimentación de aquellos 4,000 hombres. Perdón, me quiere salir un airecito. Dice Marcos capítulo 8 versículo 1 al 3, dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Vemos ahí que verdaderamente era una necesidad básica, si pudiéramos decir, pero que aún en esos detalles básicos y pequeños, nuestro Señor Jesucristo tiene cuidado de todas aquellas personas, incluso hoy en día, no podemos negarlo, también tiene en este caso cuidado de todos nosotros, ¿no? Número dos, ya sean que las personas hubieran tenido una necesidad media, un poquito más fuerte, media, que en este caso estuvieran enfermos. Y lo vemos en Juan capítulo 5, versículos 1 al 9 y Mateo capítulo 14, versículos 13 al 14, que es el que vamos a leer. En este caso en particular fue en el momento después de que él había escuchado que Juan el Bautista había sido decapitado y él se fue, dice el versículo 13 de Mateo 14, dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesucristo parte de un lugar, en este caso en particular, ¿no? Pero las personas vienen y le siguen a pie, llegan al lugar donde va a parar o donde va a estar nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece Cristo, sale Cristo, ve a toda la multitud y mira, me imagino, no dice la Escritura directamente, y mira la necesidad que tiene toda esta gran multitud de gente, de que muchos de ellos, en este caso en particular, pues estaban enfermos, ¿no? Y dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y este momento es donde lleva como título esos versículos bíblicos, donde viene la alimentación de los 5,000. Un milagro, un segundo milagro para la gloria del Señor. Y número 3, dice que en este caso las personas que tuvieran necesidad, una necesidad mayor, o sea, estas personas también pudieran dar testimonio de él. ¿Y cuál es esa necesidad mayor? La que la mayoría del mundo entero tiene hoy en día. Y es el de conocer a Dios y ser dirigidos por él.
¿Por qué es una necesidad mayor? Porque sabemos que si nosotros no nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo y nos entregamos a Él de todo corazón, le aceptamos como Señor y Salvador y vivimos para Él y al final de cuentas lo rechazamos o no queremos seguirle, lo hacemos a un lado, lo ponemos como menos importante, al final de cuentas sabemos todos y cada uno de nosotros que vamos a morir sin Cristo. Y es ahí donde nosotros podemos ver que la escritura se va a cumplir porque dice que partiendo de este mundo todas aquellas personas que rechazaron a Cristo pues terminarán, ¿no?, en esa condenación eterna que dice Jesucristo. Incluso Jesucristo mismo en algunas ocasiones hablando de unas personas malvadas habla y dice apartados de mí, echados al fuego, incluso al infierno, dice incluso en alguna ocasión donde dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero que estamos hablando que hay una condenación que parte desde el día en que nosotros partimos de esta tierra, como tenemos la historia del rico y el Lázaro, que apenas murieron ya estaban en condenación, aunque el infierno haya sido preparado para Satanás y los ángeles y algunos crean que todavía no es inaugurado, porque el primero que lo va a inaugurar es Satanás, o sea que en este caso en particular ya haya sido abierto, lo que sí vemos es que ya hay una condenación y un alivio para aquellos que también mueren en Cristo Jesús, en el cual la Biblia le llama el seno de Abraham. Pero es algo inmediato al partir de esta tierra. Pues esa necesidad mayor de un Salvador que es Jesucristo mismo, la tiene todo el mundo en particular. Tal vez no todos tengan la necesidad del hambre, algo básico, tal vez no todos tengan la necesidad de ser sanados por alguna enfermedad, pero lo que sí estoy seguro es que todos y cada uno de nosotros que hayamos vivido, que vivimos y que vamos a vivir en la tierra, es que tenemos una necesidad tan grande que solamente Dios la puede suplir. El hambre nosotros podemos suplirla nosotros mismos, trabajando con la ayuda del Señor por su misericordia, dándonos fuerza, compramos los alimentos y comemos. Si estamos enfermos, también podemos ir al médico y con el trabajo, con el esfuerzo de nuestro trabajo, podemos pagar por esas medicinas y esos bienes. Pero la salvación, no hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para ser salvo. Como dice incluso la Escritura, y Jesucristo mismo me parece que Él es el que lo dice. Y dice, ¿qué pudiera dar el hombre para dar salvación a su alma? Nada, absolutamente nada. En este caso en particular, no nos queda más remedio que rendirnos a Dios y vivir para Dios y pedirle a Dios por su misericordia y que pueda salvarnos y librarnos de la muerte, del pecado y de la condenación eterna. Y la Biblia dice que todo el que viene a Él, Dios no le echa fuera y que Dios tiene misericordia de todo aquel que viene y le busca y suple en este caso en particular sus necesidades. Y esa necesidad mayor la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 37, donde Jesucristo habla de la mies, ¿no? Y dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, Jesucristo mira a la humanidad, en este caso a esta multitud de personas, como personas sin pastor. Y la Biblia dice, Jehová es mi pastor. En algunas dirá, el Señor es mi pastor. En otros dirá, Yahweh es mi pastor, el Eterno, el Señor, etcétera, etcétera. Ponga el nombre que usted desee, no se preocupe, que Dios no le va a cortar la cabeza porque le llame a Jehová, Yahvé, Yahweh, el Eterno, el Señor, de ninguna manera, pero estamos tratando el versículo aquel que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, sabemos en este caso que Jehová o el Señor, o en este caso incluso a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, Él nos ampara, nos abraza cuando venimos y nos rendimos a Él, nos acepta como sus hijos, nos toma como sus ovejas de su rebaño y al final de cuentas Él nos pastorea, nos une porque estábamos dispersos, en este caso en particular, podemos decir dispersos en disensiones, en pleitos, en nuestro pecado, incluso nos había separado de Dios, ahora nos une,
no solamente con Dios, sino los unos con los otros, porque a veces tenemos riñas, pleitos, enemistades y al final de cuentas no los queremos ver, tardamos 2, 3 años, como a veces les he mencionado en alguna ocasión, algunos que tienen incluso hasta 20 años sin hablarse, pero al venir los dos a los pies de Cristo, rendirse a Dios, viene y los une una vez más, se piden perdón el uno al otro y venimos todos a ser de ese rebaño de nuestro Dios, ¿no? Y así que esa necesidad tan grande todo mundo lo tiene, incluso me llama la atención y es muy impresionante ver que en ese ministerio Dios nos une a todos nosotros y nos empuja, en este caso en particular, nos enseña y nos muestra que todos y cada uno de nosotros vamos a venir a ser parte de alguna forma u otra de este ministerio que Jesucristo mismo está haciendo el llamado. Y dice así, continúa en el versículo 37, y dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dentro del rebaño de Dios, dentro de las ovejas, viene el Señor y saca pastores, para que todos trabajemos para la gloria de Dios, ¿no? Así que gloria a Dios, le damos gracias a Dios por su misericordia, porque la Biblia nos muestra que no hay necesidad que el ser humano tenga, que Él en su misericordia no nos las pueda suplir, y que nosotros podemos ver que la Escritura nos da testimonio, en este caso en particular, de todo lo que Dios dice y hace conforme a su palabra. Ahora bien, de la misma manera, Dios conoce a todas las personas habidas y por haber. Dios sabe perfectamente y sin dudar el corazón de cada individuo sobre esta tierra y también, por supuesto, ¿por qué no? Los que no se encuentran perpetuamente sobre ella. ¿Como quién? Como los aliens, los ovnis o los marcianos. No, de ninguna manera. Estamos hablando de los ángeles, estamos hablando de Satanás y estamos hablando de sus demonios. Son personajes que la Biblia nos muestra que al final de cuentas no están permanentemente o perpetuamente sobre la tierra, pero que de vez en vez vienen y dan la vuelta por este mundo, ya sea por encomienda de Dios o ya sea por alguna otra razón, ¿no? Como Satanás, que dice la Biblia, que está como león rugiente viendo a quién devorar. Y obviamente, una vez devorado esa víctima, envía sus demonios para que lo mantengan en ese estado, ¿no? Así que a raíz de esto, podemos decir que también hoy en día hay personas que solo necesitan recibir el testimonio de Cristo para seguirlo. Como en este caso en particular, nosotros vimos a los dos discípulos de Juan el Bautista, que al escuchar a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios, fue testimonio suficiente para que ellos crean que había un beneficio para sus almas en nuestro Señor Jesucristo, y se fueron y le siguieron, y Jesús voltea y les dice, como dijéramos en mi rancho, ¿no? ¿Qué rollo? ¿Qué se traen, no? Solo es una broma. Él les dice, ¿qué queréis? Y entonces él les dice, uh, Rabí, que significa maestro, dice, ¿dónde moras? O sea, empiezan por ahí. ¿En dónde vives? ¿Dónde tu estadía? Y es muy maravilloso, muy impresionante lo que vamos a conocer más adelante en una clase o dos clases más referente a eso. Pero que le digo que fue testimonio suficiente el del maestro de estos dos discípulos de Juan, de escuchar que Jesucristo tenía un buen testimonio y más que buen testimonio, un testimonio excelente, pues era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Número dos, podemos decir que hoy en día también hay personas que aunque reciban el testimonio de Cristo, no se animarán a seguirlo, ya sea por temor a los demás, por vergüenza o por no querer ser criticados, en este caso en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea cualquiera que sea la razón o la excusa, terminarán no siguiendo a Cristo. Como les digo, algunos por vergüenza y algunos por rechazarlo totalmente, ¿no? También podemos ver, incluso a través de estos pasajes, que hay personas que tienen muy buen testimonio de parte de Dios, y que el Señor incluso, así como habló de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que era su Hijo amado, también Dios en otras ocasiones ha dado buen testimonio de otras personas. Como en este caso en particular, cuando dice del rey David, ¿no? Que me he buscado a un hombre conforme a mi corazón. Mire qué
testimonio tan tremendo de que un ser humano llegara a tener el corazón como lo tiene Dios, o sea, en sus sentimientos, su manera de pensar y de ver las cosas. El rey David era uno de ellos. Y también incluso podemos ver en la escritura que Dios dice de Abraham, su amigo. Así que le digo, es muy maravilloso poder ver que alguna de las personas, solo Dios sabe quién de nosotros en este mundo, a esta hora, en esta fecha, pudiéramos tener buen testimonio de Dios. Pero lo que sí sé es que todos y cada uno de nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para tener un buen testimonio delante de Dios, en este caso en particular, ¿no? Y punto número 4 y el último, que podemos ver también que hoy en día hay personas que han dado un malísimo testimonio delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino que también delante de las demás personas. Como nos sucede normalmente a muchos de nosotros cuando todavía no conocemos a Dios, y que también incluso nos sucede después de haber venido a los pies de Dios, porque al principio, les digo yo, hay una gran inmadurez en nosotros, todavía estamos acarriendo en nosotros a veces nuestras actitudes y maneras de ser. Hay otras que el Señor nos las quita instantáneamente, como por ejemplo cuando me pasó a mí. Le digo, Dios ha sido muy misericordioso conmigo. En la última vez que yo me recuerdo que me estuvieron predicando de Cristo, yo estaba en mi trabajo y de repente sentí en mí que algo frenó mi boca, frenó mis labios, frenó mi lengua, frenó mi pensamiento, se me bloqueó por completo, y desde aquel entonces nunca más pude decir una mala palabra, un mal pensamiento, y no pude ofender a nadie más de una manera grotesca, como lo hacía antes de conocer a Cristo. Y eso fue incluso antes, si no me recuerdo, justo antes de haberme entregado por completo al Señor. Era cuando todavía me estaban predicando de Cristo. Incluso uno de mis compañeros se opuso totalmente, incluso al testimonio que Dios había hecho en mi vida en ese instante. Y me decía, vaya, hace una hora estabas diciéndome grosería y ahora resulta que ya eres un santo. Y se enojó conmigo de una manera tremenda, que créeme, se la pasó todo el día, toda la tarde, porque trabajamos en un restaurante. Entrábamos a la 1 a trabajar y salíamos a las 10 de la noche, y pasó todo el día, después, justo antes de las 5 de la tarde, todo el día quejándose y molestándome, diciéndome, hace poco eras un hombre tonto, testarudo, terco, malo, de malas palabras, y ahora resulta que tú eres un santo. Miren, que no podía reconocer el testimonio que Dios estaba dándole en ese momento, de que Dios verdaderamente era poderoso para cambiar el corazón, la mente y aún las palabras del ser humano. Y como les digo, en nuestra inmadurez yo reconozco que hay personas que pueden estar medio año, un año, 2 años, y hay personas que pueden estar hasta 20 años y todavía no maduran en el Señor, y podrían estar dando un pésimo testimonio delante de Dios y delante de las personas. Pero hay otros casos donde yo reconozco que hay personas que apenas entraron en las cosas de Dios, entregaron su vida al Señor, y luego después de eso, a los 6 meses tienen un tremendo testimonio. Al año, 2 años, 3 años, algunos ya están hasta están dirigiendo iglesias, son pastores o están dentro del liderazgo como diáconos, tesoreros, secretarios, copastores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quisiera concluir, como siempre, con la pregunta del millón, la cual le llamamos así. La pregunta sería, ¿cuál es el testimonio que desearías que las personas tuvieran de ti? Como en este caso en particular, tremendo testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que bastó con que Juan el Bautista dijera, este es el Cordero de Dios, y basado en ese testimonio, incluso de estos dos discípulos de Juan el Bautista, fueron directamente a seguir a Jesucristo, y obviamente ya no se apartaron de él. O número 2, ¿cuál es el testimonio que desearas que Dios tuviera de ti? Lo cual es mucho más importante, porque ciertamente habrá muchas personas que puedan dar un mal testimonio de nosotros. No es que tengamos mal testimonio, sino como les digo, este compañero de trabajo daba un mal testimonio de mí, diciendo que hace una hora era el hombre más perverso, más malvado, más bárbaro, más implacable, más sin misericordia, pero que en este caso en particular veíamos el testimonio que Dios le daba, diciendo que Dios era poderoso y había cambiado mi vida para siempre.
Y le digo, pero el testimonio que nosotros deseamos que Dios tenga de nosotros debe ser un testimonio similar, maravilloso, donde Dios pueda decirnos que nosotros somos sus siervos, incluso al final de nuestras vidas, que venga el Señor y diga, como dice la Escritura, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Así que los dejo con esas dos preguntas. ¿Cuál es el testimonio que desearías que las personas tuvieran de ti? ¿O cuál es el testimonio que desearías que Dios tuviera de ti? Sabemos nosotros, como dice la Escritura, que ese testimonio solo podemos obtenerlo al nosotros rendirnos a Cristo. Sí, entiendo que hay muchas personas que dicen, no, esa persona es buena gente, esa persona ayuda a los demás, no es cristiano, no es ni católico, no es esto, no es nada, pero es muy buena gente. Sí, en teoría pudiéramos decirlo así, pero podemos en la realidad decir que nosotros no conocemos el corazón de esa persona y solo sabe Dios lo que hay oculto en ellos. Como hemos topado con muchísimas sorpresas, ¿no? Que vemos en las noticias de personas que dicen, oye, pero nosotros no íbamos a creer eso, era una persona muy buena gente y resulta que al final de cuentas los encarcelan porque son asesinos, matan sin misericordia, son ladrones, son vendedores de drogas, son esto, son el otro, y de ese uno cuando lo ve en la noticia y dice, vaya, pero yo no creí que era eso, si con nosotros se portaba de lo más bien. Por eso les digo, nosotros no conocemos el corazón del hombre y lo más importante es el testimonio que Dios tenga de todos y cada uno de nosotros. Así que con la ayuda del Señor empecemos a trabajar en ese testimonio, el cual lo podemos adquirir con la ayuda del Señor y por su misericordia a través de su palabra. Cuando leemos su palabra, la Biblia nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, en lo que debemos de pensar y en lo que no debemos de pensar. Y de todas formas, al final de cuentas, podemos decir nosotros que su palabra es verdadera y tiene incluso el mejor testimonio que nosotros jamás pudiéramos llegar a tener delante de los hombres y delante de Dios. Así que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Le damos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder haber estado entre ustedes en esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente por habernos dado la oportunidad de poder entrar a sus hogares, a sus oficinas o en este caso en particular en su cuartito secreto, ¿no? Porque entendemos que hay personas que se encierran en su cuartito para entregarse al Señor en cuerpo, espíritu y alma, buscan de Dios, adoran a Dios, bendicen a Dios y en ese mismo cuartito pudieran estarnos escuchando a nosotros, ¿no? Así que le damos gracias a Dios por tomar un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros y escucharnos y al mismo tiempo, como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Así que si Dios los permite, nos vemos el próximo domingo con la próxima clase. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. ¿Qué les parece si nosotros nos despedimos dando gloria a Dios y orando por aquellos que tengan necesidad, ya sea básica, como dijimos, que sea de hambre, en este caso, como sabemos que a través de la pandemia hay muchas personas que están sufriendo, están sin trabajo, algunos tal vez ya se quedaron sin dinero, algunos de ellos podemos ver que se quedaron sin casa, sin terreno, sin hogar, sin nada y están padeciendo necesidad de hambre. Pero hay muchísimos otros que tienen una necesidad intermedia, de los cuales están enfermos, ya sea por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad, alguna lesión física, alguna ruptura, alguna cortadura, etcétera, que necesitan tal vez una operación, pues roguemos a Dios que si a Él le place pueda hacer una operación divina para la gloria de su nombre y con mucha más razón oremos y clamemos a Dios por su misericordia, por la gran necesidad que la humanidad siempre ha tenido desde los tiempos de Adán y Eva. La necesidad de conocer y vivir y servir al Señor y que todo esto siempre sea para la gloria de su nombre. Porque esta necesidad nadie, absolutamente nadie sobre la tierra podrá suplirnos. Amén. Así que, perdonen. Así que démosle gracias a Dios, mis amados hermanos, y oremos por estas necesidades. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendito seas por los siglos de los siglos. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús.
Señor mío y Dios mío, te damos gracias porque en tu misericordia nos has mantenido con vida hasta este momento. Te suplicamos de todo corazón que nos bendiga desde lo alto, Señor, que traigas bendición sobre todos nosotros. A todos los otros, los que hayamos pecado contra ti de alguna forma o de otra, Señor, te suplicamos por tu misericordia y te pedimos que nos perdones, Señor Santo de Israel. Tu palabra dice que nadie es perfecto, pero te rogamos, Señor, en particular por todos aquellos que todavía no te conocen. Lleva estos mensajes, Señor, no solamente el mío, sino el de todos tus siervos, Señor, que disponen tu corazón para predicar tu palabra a través de los medios sociales. Alcanza a aquellas personas a las que tal vez nunca logramos conocerla o tal vez nunca logremos visitarla, Señor, pero que cuando estemos en el cielo es posible, no digo que sea así, tu Biblia no lo dice, pero es posible que tú nos hagas saber quiénes de ellos, Señor, han venido a tus pies por causa de la predicación del Evangelio, de los cuales tú has utilizado a tus siervos para llevarlo a todos los rincones de la tierra. Te damos gracias por ello, Señor, y te suplicamos por tu misericordia, que les perdones los pecados, que permitas en tu misericordia que su corazón sea tocado por tu Santo Espíritu y que al final de cuentas puedan mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia ti y puedan rogarte por tu misericordia para que los salves y los perdones y los guíes en su vida hasta los últimos días que ellos puedan estar sobre la tierra. Te rogamos, Señor mío y Dios mío, por aquellos que tienen necesidad de hambre, en especial en estos días, Señor Santo de Israel, cómo se han complicado las cosas en el mundo. Teníamos la pandemia, Señor, y ahora tenemos enemistades, Señor Santo de Israel. Ahora Rusia peleando por un pequeño terreno cuando él tiene un vasto, inmenso reino, Señor Santo de Israel. Solo Dios sabe, solo tú sabes, Señor, cuáles son sus razones o sus excusas para venir y pelear contra este pequeño país que se había apartado de sus brazos. Pero te rogamos, Señor, que todos aquellos que estén pasando hambre en este momento, ya sea por causa de la pandemia, o ya sea por causa de la guerra, que seas tú glorificándote y brindándoles el alimento de cada día. Tu palabra dice que aún a las aves, Señor, tú las alimentas. Con más razón, Señor, alimentarás a tus hijos, a tus siervos, a tus pequeñitos, incluso a tus criaturas que todavía no te han reconocido como Señor y Salvador. Y sabemos, Señor, de antemano que el mundo llegará un momento en que vendrá de peor en peor, porque es necesario, Señor, que se cumpla tu palabra. Es necesario que llegue el momento, Señor, donde todos tenemos que mirar hacia el cielo, levantar nuestra cara, nuestra cabeza, sabiendo que la redención de nuestras almas está muy cerca, Señor. Ya sea porque tú vengas por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, a levantarlos en aquel rapto, o ya sea, Señor, que nos quede poco tiempo de vida y tal vez muramos incluso mientras estemos dormidos de un ataque al corazón. Solo tú lo sabes, Señor. Solo tú lo sabes. Pero ayúdanos, Señor Santo de Israel, a estar preparados, a estar a cuentas contigo, Señor, para que cuando eso acontezca, nosotros alegremente y gozosamente podamos ver al cielo y decir, gracias, Señor, porque estamos pronto a ver tu rostro por toda la eternidad. Te alabamos y te bendecimos por ellos, Padre. Te rogamos también por todos aquellos que están enfermos en este momento, sea por el coronavirus o sea por cualquier enfermedad normal, sea incluso porque las defensas de nuestro cuerpo a nuestra vejez se hayan debilitado, Señor. Te suplicamos por tu misericordia, Señor, que tú obres en la vida de las personas y que ellos puedan reconocer, Señor, que puedan dar testimonio y recibir el testimonio de que fuiste tú, Señor, quien ha obrado en su vida y les ha traído sanación y les ha traído vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, porque aún está en eso puedes dejar tu testimonio en la vida y en los corazones de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, y te suplicamos, como dice tu escritura, por obreros, Señor, a tus mies, para que tú en tu misericordia puedas seguir levantando siervos tuyos, pastores, diáconos, líderes, Señor, personas enseñadas por ti para predicar la palabra del Señor, para compartirla, para bendecir al pueblo del Señor y a toda aquella criatura que en algún momento oportuno rendirá sus pies a Cristo, Señor. Te pido y te ruego, Señor, de todo corazón, que tú toques su vida, sus corazones, sus mentes, que esparzas el Evangelio, Señor, a través de todos los medios sociales y a todos los rincones de la tierra, Señor Santo de Israel.
Permite en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros tengamos la disponibilidad de compartirlo incluso con aquellos, Señor, que algún día, Señor, en algún momento oportuno los conoceremos, pero también con aquellos que tal vez nunca en nuestra vida pudiéramos imaginar que les llegaría el Evangelio. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso y tu palabra es buena para el mundo entero. Bendícenos, Señor, a todos nosotros a través de tu siervo y sigue levantando siervos, sigue levantando obreros a tus pies, incluso a través de todas aquellas personas que nos escuchan en este momento. Úsalos, Padre, toca sus vidas, sus corazones y sus mentes y pon disponibilidad en ellos para que ellos se dispongan al 100% a vivir para ti, rendirse a ti de todo corazón, Señor, y vivir glorificando tu nombre, predicando tu palabra de verdad. Gran testimonio tenemos en ella, Señor, testimonio de salvación y de vida eterna, y testimonio que eres un Dios que eres compasivo con el mundo entero y que nos amas y que nos cuidas y nos proteges hasta el día de hoy. Gracias, Padre amado. Te damos gracias por todos aquellos que han depositado su corazón en ti y los que han dispuesto sus vidas, Señor, sus hogares, sus aparatos digitales, incluso sus medios sociales, para que estas palabras sean compartidas con aquellos que realmente necesitan, Señor. Y en este caso es el mundo entero, el cual necesitamos de ti. Gracias, Padre, de todo corazón. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Que permita el Señor en su misericordia que pasemos bien el resto de la semana, porque hoy iniciamos semana, y que al final de cuentas el nombre del Señor sea glorificado entre todos y cada uno de nosotros. Así que nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite. Hasta pronto. Cristo les ama y nosotros también. Adiós.